Saludos. A continuación vamos a desarrollar una prueba técnica aplicada a un programador junior. A este programador se le exige ofrecer e entregar el valor máximo de la suma de dos elementos adyacentes. Ejemplo, la suma de 2 y 4, la suma de 4 y 1, la suma de 1 y 5, la suma de 5 y 6, la suma de 6 y 3 y finalmente la suma de 3 y 8. El valor máximo de todas esas sumas es la que este programador junior debe entregar. Esta prueba tiene que realizarla en el lenguaje de programación JavaScript. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer entonces es declarar en JavaScript este vector. Lo denominamos matriz. Y tenemos entonces ya la declaración y los elementos contenidos. Lo siguiente que vamos a hacer es generar entonces la función que nos va a permitir seleccionar la suma mayor de los elementos. Vamos a llamarla, en este caso vamos a llamarla suma mayor. Bien. A continuación, entonces vamos a hacer una prueba básica de si estamos enlazados nuestro JavaScript con nuestro documento. Observen que tenemos acá entonces la etiqueta label 1. Entonces vamos a hacer una prueba de conexión. Document element by ID hacia esa etiqueta. Vamos a mostrar sencillamente un valor. Bien, salvamos y recuerden de que si estamos trabajando precisamente con una función, debemos entonces llamar a la función para que ese código se ejecute. Entonces llamamos a la función y ahí tenemos entonces nuestro primer resultado de intervención. Continuemos. Para poder entonces encontrar el valor mayor necesitamos algunas variables, entre ellas una variable que me permita obtener el valor de cada una de las sumas. Vamos a iniciarla. Vamos a iniciarla en infinito negativo. También vamos a generar una variable como resultado. Por ahora será inicializada también en infinito. Y a continuación entonces nos vamos a meter en un ciclo for.
en un ciclo que nos permita recorrer cada uno de los elementos del vector. Recorrer. Bien. Y poder accesar a cada uno de los elementos de la matriz. Lo hacemos de la siguiente manera. Declaramos entonces una variable que nos permita mantener el control del recorrido, y esa variable se inicializa en 0 porque el vector va de 0 hasta n-1, desde 0 hasta n-1. Vamos ahora a decirle, esto o este recorrido se va a generar mientras esa variable y sea menor a la longitud de esa matriz. Y para ir accesando a cada uno de los elementos, voy incrementando mi valor. Bien. Hasta aquí no deberíamos tener nada adicional en nuestro documento. Y como se puede ver, no tenemos absolutamente nada en el documento. Ahora hacemos lo siguiente. Vamos a comparar el primer elemento contra el segundo. O mejor dicho, vamos a sumar el primer elemento con el segundo. Y ese valor lo vamos a guardar en nuestra variable. Valor va a ser igual a matriz en su posición actual más matriz en su posición siguiente. Bien, vamos a sumar el elemento de la matriz en su posición actual, que es 0, la vamos a sumar con la posición de la matriz en su posición siguiente, que es 1. Y al obtener ese valor, entonces, ya tenemos nuestra primera suma. Si queremos ver el valor en nuestro documento, lo hacemos de la siguiente manera. Document by ID sobre la etiqueta label. Ya nos va a dar el último o la última suma. La última suma. ¿Por qué nos va a dar la última suma? Ya lo vamos a ver. Vamos a mostrar valor. Bien. Y nos da valor no identificado. ¿Por qué nos da valor no identificado? Sencillo, porque el recorrido va a ser desde n hasta n-1. Pero fíjense lo siguiente, cuando lleguemos al final, que nuestra posición actual es en el valor número 8, él va a tratar de buscar un valor adicional. Aquí tenemos el 8, bien, y él va a buscar un valor adicional en la posición siguiente al 8, y esa posición no existe. Es por eso que nos da como resultado un valor no encontrado.
¿Cómo podemos limitar esa situación? Con una decisión. Esto debe suceder solo si y es menor a la longitud de la matriz menos 2. Menos 2. ¿Por qué menos 2? Muy sencillo. Porque si le decimos que es en la posición menos 1 es esta. Menos 2 es el número 3. Entonces él va a hacer la suma de el 3 y el 8 como máximo. Como máximo. Observemos su procesamiento. Observemos su procesamiento. Vamos a ejecutar el programa y ahí tenemos entonces nuestro valor que logró sumar finalmente el valor 3 y el valor 8. Eso es lo que él está mostrando ahí. Pero no mostró la suma de 2 y 4, sí lo mostró. También mostró la suma de 4 y 1. Lo que pasa es que yo le estoy diciendo, muéstrame el valor. Por lo tanto, el valor anterior se está eliminando. Él va mostrando el valor actual. Si yo quiero mostrar cada uno de los elementos de la suma, debería trabajar entonces sobre este di. Sobre este di. Y agregarle label a ese di. Hagámoslo. Observen lo siguiente. Creo mi primer elemento label. Tengo entonces una variable bl valor que es de tipo create element y de qué tipo va a ser, sencillo, de tipo label. Ya la tengo ya creada. Una vez que la tenga creada, le asigno el valor. El bl valor va en su propiedad inner va a ser igual a valor. Ya tengo mi label, ya tengo el valor creado sobre el label. Ahora se lo voy a anexar. ¿A quién? Se lo voy a anexar a document, se lo vamos a anexar a document getElement al di que se llama valores. Bien, y se lo vamos a agregar como un hijo a ese di, como un hijo. ¿Y cuál es el hijo que le estamos agregando? Le estamos agregando lbl valor. Observemos qué nos trae en este caso. Como podemos observar, aún no nos trae absolutamente nada.
¿Por qué? Sencillamente porque ese valor es directamente sobre LPL valor. Ahí lo tenemos. El problema es que nos está mostrando los valores de cada suma en la misma línea. Vamos a hacer que cada valor quede en una línea diferente. Sencillamente le agregamos un salto de línea. Le agregamos entonces el salto de línea. A ver cómo nos queda. Este salto de línea se lo vamos a agregar a esta altura. Y ahí tenemos entonces los diferentes valores de cada una de las sumas. 2 más 4, 6. 4 más 1, 5. 5 más 6, 11. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenemos entonces mostrando todos los valores de cada una de las sumas, pero aún no hemos seleccionado cuál es el valor de la suma mayor, que según los resultados observados debería ser entonces precisamente el valor 11, ¿cierto? Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a... Aquí tenemos los valores. Aquí tenemos el for. Y aquí preguntamos si valor es mayor ¿a qué? Al resultado. Si es mayor al resultado, entonces vamos a guardar valor en resultado. El resultado va a ser igual a valor. Y cuando termine de hacer el recorrido for, entonces que me genere la impresión. ¿En dónde queremos imprimir? En esta segunda etiqueta, en la etiqueta label. Entonces le decimos lo siguiente: document gex by id, en la etiqueta label en su valor inner HTML va a ser igual a resultado. Y para colocarlo un poco más elegante, lo podemos hacer con un literal. La suma mayor es 2 puntos. Observemos entonces el resultado. Tenemos cada una de las sumas y finalmente nos da el valor de la suma mayor. Podemos comparar. Vamos a colocar otro valor. Vamos a colocar el valor 10. Interesante. Nos da como valor mayor de sumas el 18. Pues bien, en esto prácticamente consiste la prueba técnica aplicada al programador
Junior en la sesión anterior. Saludos cordiales.